How do you do? Mr. Carl Laemmle feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. Buenas noches, gente. Hoy estamos desde el más allá. Estamos donde siempre. No escucho nada. Si no veo nada tampoco. Yo estoy sufriendo sin los anteojos. Otra vez en un 70 milímetros. Hoy es temática de terror, obviamente porque ya casi es Halloween, estamos en octubre. De hecho, si algo caracteriza a los cinéfilos es que dependiendo de la época del año, pues vemos más de un tipo de películas u otras, y pues Halloween es tradicional para que la gente vea películas de terror, tanto cine clásico de terror como nuevas propuestas. La gente le encanta ver en Netflix, digamos, películas de terror en estos días. Y bueno, hoy vamos a hablar también de un tema especial, porque no vamos a hablar de una película, estreno en específico, sino que del cine de terror a través del tiempo, cómo se ha forjado el cine como el cine de género de terror hoy en día desde sus inicios. Y es que el cine de terror prácticamente nace con el cine mismo, ¿verdad? Desde que en final de 1800 sale Georges Méliès haciendo sus primeros trabajos, ¿verdad? Que eran más una cámara grabando una puesta en escena, ¿verdad? Pero desde ese entonces inicia ya algunas propuestas de terror. En aquel entonces, inclusive en 1896, Georges Méliès saca un pequeño corto que se llama La Mansión del Diablo, con efectos especiales incluidos y todos, porque usted veía ahí a los murciélagos que se veía como la maquetilla donde se iban volando y de repente se transforman en seres humanos, o sea, vampiros. Es un cortometraje de antes de 1900, ¿verdad? Entonces, desde prácticamente inicia el cine, los primeros trabajos, también hubo gente que quiso empezar a hacer algo más macabro o de terror. Durante los primeros 10 años del nuevo siglo, del siglo XX, pues hay trabajos, principalmente cortometrajes de terror. Sin embargo, quizás es hasta 1910 en donde es catalogado quizás como el primer trabajo corto de terror que es con la función o que tiene la intención de asustar al espectador. Quizás tiene el anhelo de ser un corto de terror, y es Frankenstein en 1910. Es una versión libre que anda por YouTube. Si se meten en YouTube la van a encontrar, solo ponen Frankenstein 1910. Es un corto que dura como 7 minutos a 10 minutos, algo así. Es una versión muy libre del libro de Mary Shelley, ¿verdad? Porque sí toma el mito de Frankenstein, pero inclusive la forma en que hacen a Frankenstein es más como una obra alquimista que como algo científico, porque es como un caldero y hay un montón de polvos mágicos y de repente sale el Frankenstein, ¿verdad? Entonces, es quizás el primer, de hecho es al parecer la primera adaptación de Frankenstein en el cine, ¿verdad? Esta obra es hecha por el estudio de Edison, inclusive. Es decir, en aquel entonces pues Thomas Alva Edison tenía su productora o hacía trabajos, digamos, de cine, y uno de esos trabajos fue precisamente Frankenstein de 1910. Estamos hablando de todavía los inicios del cine. Entonces lo que conocemos hoy en día como convenciones de género no se daban en aquel entonces. Apenas estaba empezando a formarse el lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Y quizás el punto que aporta más en esta temprana época del cine para formar lo que hoy en día es el cine de terror es el expresionismo alemán, ¿verdad? El expresionismo alemán pues
muchas de sus propuestas son de terror. De hecho, tiene que ver mucho con el contexto de la época en Alemania, ¿verdad? Salen un poco del impresionismo. Recordemos que el expresionismo alemán llega más bien tardío al cine, ya había pasado por las artes plásticas, por la pintura, por la escultura, inclusive la literatura, y llega un poco tarde más bien a hacer el cine, al cine, digamos, contrario al impresionismo, en donde se buscaba como dilucidar o hacer que el paisaje y el personaje, pues en una pintura, por ejemplo, se fundieran, digamos, en el lienzo. El expresionismo alemán trataba de resaltar e inclusive hasta desfigurar a la figura de interés en un cuadro, por ejemplo, con tal de expresar un sentimiento o una emoción, ¿verdad? Casualmente en aquel entonces pues Alemania pasaba momentos muy difíciles después de la Primera Guerra Mundial, entonces el sentir pues no era agradable, entonces el expresionismo siempre digamos que trató de sacar todo ese sentimiento de frustración y de temores que tenían los artistas en ese entonces, y por eso es que el cine expresionismo alemán sale con propuestas que alimentaron lo que es el terror. En orden cronológico, quizás la primera película de terror, digamos, del expresionismo alemán es El gabinete del Dr. Caligari. No sé si alguno lo ha visto. Es inclusive la obra más pura de expresionismo alemán, porque ellos inclusive construyen toda la escenografía y la construyen de una forma que apoya inclusive la parte expresiva del film, es decir, no es mera decoración, sino que si han visto el gabinete del Dr. Caligari, van a ver que la forma en que está hecho el escenario, con esas casas con ventanas ahí todas creepy, tipo pareciera como una película de Tim Burton, y es que precisamente Tim Burton se influenció mucho en el expresionismo alemán para crear toda su estética gótica, digamos. El maquillaje de los personajes, el uso de focalizada de la iluminación y de las sombras, ¿verdad? Entonces, y bueno, la temática, quizás el Dr. Caligari, digamos, o la película como tal, no tiene una temática tan de terror, es más un thriller que tiene inclusive hasta un giro ahí interesante, pero toda su ambientación y la forma en que está hecha su estética, pues es una clara influencia a lo que posteriormente llegaría a ser el cine de terror. Después, bueno, ese mismo año también sale en 1920 El Golem, basado en el mito judío, ¿verdad? De ese hombre de barro que le dan vida como una especie de Frankenstein judío, algo así, que está basado de hecho muy libremente en el libro El Golem. Sin embargo, es una versión bastante libre que tenía la función o intentaba realmente asustar al público. Después llega quizás la obra más conocida del expresionismo alemán en cuanto a terror se refiere, es Nosferatu, 1922. Se llama Nosferatu porque, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que en aquel entonces no se habían hecho con los derechos de la novela de Drácula, de Bram Stoker. Entonces tienen que ponerle en lugar del conde Drácula, el conde Orlok, cambian algunos nombres, ¿verdad? Y sin embargo la esencia es el mismo, es un vampiro, ¿verdad?, que viaja a la ciudad enamorado de una joven, ¿verdad? Entonces es la misma historia de Drácula, sin embargo está pues con otros nombres. Pareciera que inclusive es hasta más fiel a la historia del libro que muchas películas posteriores que sí tenían los derechos de Drácula. Nosferatu pues fue muy famosa claramente primero por su personaje, ¿verdad? El actor, que se creó toda una leyenda alrededor de él, que algunos pensaban que inclusive era un vampiro real, y por eso salió años después la película La sombra del vampiro con Willem Dafoe, en donde se trata, digamos, de que el personaje, el actor principal, es un vampiro real que contrató Murnau para interpretar el papel, alimentando esa leyenda urbana que se hizo en aquel momento. Pero bueno, posterior a Nosferatu hay otros trabajos, hay muchos en realidad, quizás algunos que valen la pena mencionar, es como la mansión de Orlok, que no tiene que ver con el conde Orlok de Nosferatu, es otro, en 1924 de Robert Wiene, y Vampire también desde 1932, ya en esa transición del cine mudo a el cine sonoro, ¿verdad? Entonces, toda la segunda década del siglo XX, de 1920 hasta principios de 1930, el expresionismo alemán estuvo en lo máximo, digamos, al menos en Europa. En esta época, curiosamente, el cine americano no dio mucho en cuanto a terror.
es más lo que se bebe de Europa, y no solo en Alemania, sino en propuestas también europeas como Haxan, que hemos comentado en algún momento, que es como un falso documental, pero a la vez tiene muchos elementos expresionistas, que es de Dinamarca, no es alemán. En fin, los trabajos del expresionismo alemán influenciaron mucho por sus características, como el uso de la escenografía en favor, digamos, del relato de terror, lo que ya les comenté sobre la utilización de las luces y sombras, y también la exageración de los personajes en aquel momento. Entonces podría decirse que el precursor del cine gótico es el expresionismo alemán, que también influenció el cine negro, bueno, hay que decirlo, pero quizás su mayor influencia, principalmente del cine gótico, es el expresionismo alemán. Posterior a eso, pues entramos ya en terreno americano, y es que empiezan a surgir las grandes estudios y productoras en Estados Unidos como Universal, ¿verdad? Y salen las primeras películas de terror que hoy conocemos ya como clásicos, ¿verdad? Estamos hablando de los clásicos, los monstruos clásicos de Universal. Eso ya es tempranamente en 1930, en la década de los 30, Robert. Sí, espera, que suena por ahí. Algo suena, un momento. No nos desconectamos, está sonando la guerra de galaxias al fondo. Eso. Bueno, sí, como decía Mike, pasamos a la época donde viene el reinado de la Universal Pictures en Estados Unidos, y toda esta historia de los monstruos de la Universal es súper interesante, porque empieza con, no sé si han escuchado a Lon Chaney, que es un actor de la época del cine mudo. Lon Chaney es pues súper famoso porque fue un actor muy versátil, y un actor que siempre lo contrataban para papeles de villano o persona deformada. De hecho, tenía el apodo del hombre de las 1000 caras. Y él, por ejemplo, hizo El jorobado de Notre Dame en el 23, y también El fantasma de la ópera. Ese es Lon Chaney. Hablamos de Lon Chaney porque la Universal, basado en eso, es la obra Drácula, que se presentó en Broadway en 1927, y quedan encantados y ven la posibilidad de pasarla, de poder trasladarla al cine. Se contrata a Lon Chaney por todo eso que les acabo de explicar, y ya llegado 1930 se descubre que Lon Chaney le detecta un cáncer de garganta. Entonces Lon Chaney tiene que abandonar la producción, y de hecho en ese año muere, y se contrata al actor que protagonizó la versión en Broadway, que no era nada más ni nada menos que Bela Lugosi. Entonces protagonizó en Broadway a Drácula en el 27, y en el 31 la película, que es la que abre todo este mundo de monstruos de la Universal, y es dirigida por Tom Brown, y que Mike debe conocer muy bien la historia de Todd, que se hizo súper famoso. De hecho, tiene muchas películas con Lon Chaney que era precisamente sobre hombres deformados, villanos, monstruos. Hay una muy buena que nos recomendó el querido Conejo, que no sé si nos está viendo, vio el primer programa y ya después nos abandonó. ¿No le gustó, seguro? Sí, no le gustó. El Conejo nos recomendó hace años una dinámica que teníamos de recomendar películas los lunes. Una película dirigida por Todd Brown y protagonizada por Lon Chaney, que se llamaba The Gnome, no sé el nombre en inglés, que es como La Garra Humana, que era donde él interpretaba a un manco que lanzaba cuchillos, un hombre malvado, es el otro. Entonces, llegado 31, eso es un super éxito, la película de Drácula con Bela Lugosi. Da inmediatamente paso a lo que es La momia con Boris Karloff, que Boris Karloff es un hombre artístico, en realidad es estadounidense, bueno, era estadounidense, y protagonizó no solo la momia, sino que también estuvo, a ver si me recuerdo esta, porque él tiene dos personajes. Frankenstein. Tiene la momia y tiene Frankenstein, y ahí... De hecho, se dice que la momia fue un éxito todavía más grande que lo que fue Drácula, y eso le abre a la Universal todo, casi que acapara todo el mercado del terror, que era algo muy interesante porque estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay un ambiente muy interesante que se dice, mucha gente dice que debido a la Segunda Guerra Mundial ya la gente conoció los horrores de verdad, entonces los monstruos ya no asustaban para esa época, pero recordemos que siempre ha habido guerras y todo, pero la diferencia fue que las guerras anteriores a esa nunca fue tan bien documentada como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, previo a la Segunda Guerra Mundial, la gente todavía, digamos, que tenía esa cierta inocencia, y todos estos monstruos
comenzaron a agarrar la imaginación de la gente y a volarla, y llegó la novia de Frankenstein, que es del 35, y también un súper exitazo, y es considerada por los críticos estrictamente en todo, en calidad, en diseño de producción, en el guión, todo, la mejor película de la Universal para ese periodo. Hay una acotación importante que tengo que hacer, que para el 37 más o menos había en Estados Unidos algo que se llamaba la Liga de la Decencia. Esa Liga de la Decencia comenzó a atacar las películas de la Universal porque decían que todos estos los monstruos podía influenciar a la gente para hacer cosas malas, ¿ya? Eso como que se recicla, ¿no? Como que se recicla. Es una constante, ¿verdad? Una constante, sí. Entonces la Liga de la Decencia logró, digamos que bajar un poco el ritmo. Podríamos hacer una Liga de la Decencia en Fanáticos, ¿verdad? Sí. ¿Quién era? Oscar Laguna, es que siempre hay que mencionarlo. Ese sería el presidente, fijo. Junto con la Liga de la Decencia estaba lo que era el famoso Código Hays, que es lo que se instauró después de los 30, que el Código Hays era prácticamente censurar todo. No se podía enseñar más de una cuarta parte de hacia arriba con una falda a las mujeres, no se podía sugerir, por ejemplo, que dos personas, aunque fueran casadas, estaban durmiendo en la misma cama. Ese montón de tonterías también, junto con la Liga de Decencia, comenzaron a minorar lo que las películas de monstruos transmitían, que eran más atrevidas. Comenzaron a bajar, hasta que vino el segundo aire, que fue en 1941 con la película del Hombre Lobo, que todo lo que les contaba de Lon Chaney no solo está ligado a Drácula, sino que está ligado al Hombre Lobo, porque el Hombre Lobo de 1941 es un súper éxito, vuelve a revivir otra vez como un segundo aire para la película de monstruos de Universal, y es protagonizada por Lon Chaney Jr., que es el hijo de Lon Chaney. Y él nuevamente, igual que el padre, agarra popularidad como Hombre Lobo, inclusive también como Frankenstein, porque en cierto momento Boris Karloff abandonó el personaje y él lo tomó. Tiene un nuevo aire y, como lo decía anteriormente, llega lamentablemente para ese universo de monstruos de la Universal, llega la Segunda Guerra Mundial. Todas las fotos, la documentación que no había existido en la Primera Guerra Mundial y mucho menos antes, le da a la gente la sensación del horror verdadero que se está viendo en el mundo, y las películas de la Universal comienzan a bajar de popularidad, hasta que llega un momento en que no solo bajan de popularidad, sino que sí siguen produciendo, pero baja la calidad, los guiones son malos, hasta cerrar en 1948 parodiándose con Abbott y Costello, que era un dúo cómico de los 40, parecido al Gordo y el Flaco. Y Abbott y Costello ya, digamos, todo lo que fue grande para Boris Karloff, para Bela Lugosi, para Lon Chaney Jr., cae con la película de 1948, que podemos decir que es el cierre de esa época dorada, con una parodia, lamentablemente, que es Abbott y Costello contra los monstruos. Eso se ridiculiza a los personajes, inclusive el único que no quiso participar, Lon Chaney Jr., aceptó, estaba quebrado, necesitaba dinero. Bela Lugosi ni se diga, que después estuvo con Ed Wood, que eso ya es otra historia, y el único que rechazó fue Boris Karloff, porque él dijo que él sí tenía dignidad y no iba a aparecer en eso, que prefería que la gente se quedara en la memoria con los personajes grandes y no el ridículo de Abbott y Costello. Y con eso cierra lo que es el periodo de la Universal y pasa Drácula. Lo único que se recupera de todo esto es Drácula, que va a ser el estandarte de la Hammer, que es lo que tiene Ana para comentarnos. Y es que la productora Hammer pues llegó a dar un aire nuevo, ¿verdad?, a esto de los monstruos. Y bueno, Ana nos va a comentar un poquito sobre cómo pasó eso allá después de los 50s. Sí, la productora Hammer fue creada en el año 1934 y, al igual que Universal, se vio inmiscuida pues en lo de la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que hacer una pausa. Fueron William Hines y la llegada de la familia Carrera y sus hijos los que dieron el impulso inicial para que los proyectos se fueran desarrollando. La productora Hammer tuvo dos puntos de despegue. El primero fue el experimento del Dr. Quatermass, que fue en 1955, que era más una tonalidad de ciencia ficción y algo más como de experimentos y alienígenas y todo, pero fue en este momento donde ellos ya dijeron, ok, perfecto, vamos a dedicarnos a temas de ciencia ficción, temas de terror, y así fue como en el año 1957 sacaron una de mis películas favoritas, que es La Maldición de Frankenstein, que dirigió Terence Fisher, y por supuesto una dupla impresionante como era Peter Cushing y Christopher Lee, ¿verdad?, bajo la fotografía de Jack Asher, que son nombres que prácticamente son los que prevalecieron durante todo el trabajo que hicieron
en la productora. Esta película es una película también favorita de Martin Scorsese y de John Carpenter. Incluso ellos han dicho en varias ocasiones que disfrutaban plenamente ir y sentarse y ver películas de la productora Hammer, y que muchísimas de ellas incluso fueron puntos de inspiración. Y tuvieron varias películas destacadas, como Drácula en el 58, que igual la misma dupla, ¿verdad? Peter Cushing como Van Helsing y Christopher Lee como Drácula. Y aquí ya también aparece otra figura súper importante de la productora, como era Jimmy Sangster, que era el escritor base de la productora. Y también un detalle que ellos tenían era que cuando tomaban un personaje mítico, ya fuera la momia, el hombre lobo, el hombre de las nieves, Frankenstein, Drácula, etc., ellos hacían varias adaptaciones del mismo personaje. Entonces que sacaban el cerebro de Frankenstein, la novia de Drácula, el hombre lobo, la novia del hombre lobo, y todas estas adaptaciones que, si bien en el momento no fueron muy aclamadas, todas las adaptaciones con el paso se fueron convirtiendo en películas de culto, y ahorita pues son muy complicadas algunas de conseguir, pero he visto varias en YouTube si uno quiere darse el taquito de ojo. Y también ellos se atrevieron a entrar en otras adaptaciones, como lo fue Los perros de Bakersfield, que es decir, Arthur Conan Doyle, que es preciosa esa película, esa adaptación que ellos hicieron. Tiene que ver con Sherlock Holmes. Exacto, sí, con Sherlock Holmes, es un cuento de Sherlock Holmes. Está también El fantasma de la ópera. Y una película que destaca mucho que hicieron en la productora Hammer es El sabor del miedo, de 1961, que también les recomiendo que la vean, que la dirigió Seth Hall, y sale Christopher Lee, Ronald Lewis y Susan Strawberry, y es una película donde se empieza a implementar ya no solamente el terror de los sustos y de las figuras como mitológicas que pueden generar miedo, sino que ya empezaron como a experimentar con terror psicológico, terror de lo desconocido, terror de lo paranormal, y es como también un charquito nuevo que permitió incluso a Estados Unidos, más adelante voy a explicar eso, inspirarse mucho en eso para darle como otro enfoque al terror, que no solo estuviera dirigido a los slashers, y estuviera dirigido al terror sangriento y gore, ¿verdad? Que también tuvo un gran auge en Estados Unidos en ese momento. Entonces también ese aire nuevo que planteó la productora Hammer fue mucho impulso para Estados Unidos. Los últimos trabajos como reconocidos que tuvo la productora fueron en los 80s, y fueron para series de televisión, ya no tanto en cine, y la productora tuvo como varios intentos por ahí en 2002, 2006, pero no fueron muy bien recibidos, y pues ya ninguno de ellos está, entonces la productora ya no siguió trabajando. Perdón, a ver, me parece interesante porque yo soy fan de la Hammer, pero del segundo periodo. Ajá.